tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a un nuevo conversatorio de Piensa Digital de La Tercera, presentado por Claro Empresas. La saludamos a toda la gente que ya está conectada a nuestros distintos canales digitales, tanto de La Tercera como también en nuestra página de Facebook, donde, por supuesto, si quieren dejarnos alguna consulta, alguna pregunta para nuestros invitados o para el tema del día de hoy, pueden hacerlo y ya les vamos a adelantar quiénes son nuestros invitados y el tema que hemos preparado para esta semana. Porque hoy vamos a estar hablando sobre las proyecciones que se tienen para nuestro país para el año 2021. Y para ello tenemos a tres grandes invitados que ya les voy a detallar. Pero antes de eso vamos a un pequeño corte y ya volvemos. La forma de trabajar cambió. Y hoy la casa se transformó en el lugar de trabajo. Pero con las herramientas adecuadas podemos mantener a nuestros equipos conectados. Te presentamos Smart Working, la integración entre el trabajo presencial y virtual. Conectividad 4G, asistencia tecnológica, dispositivos móviles, seguridad, herramientas de colaboración, movilidad. Diseñamos un plan para cada empresa. Trabaja seguro, conectado y en tu espacio. Nosotros te ayudamos. Ya estamos de vuelta y tal como se los adelantaba, proyecciones para la economía chilena en el 2021. Ese es nuestro tema para el día de hoy y para hablar de ello tenemos, como les decía, a tres grandes invitados. En primera instancia tenemos al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al ministro de Economía, Lucas Palacios, y al exministro de Economía, expresidente del Banco Central y también economista, José de Gregorio. ¿Cómo están? Gusto en saludarlos, bienvenidos y muchas gracias por estar acá en este conversatorio de Piensa Digital. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, Buenas tardes, Alejandro. Vamos a comenzar inmediatamente con las preguntas y la primera es para usted, ministro Briones. La primera pregunta tiene que ver con el momento que estamos viviendo, ¿no es cierto? Con todas las distintas circunstancias durante este fin de año. La pregunta ¿es un buen momento hoy para hacer grandes cambios pensando en recuperarse en el 2021 o es mejor enfocarse en mantener una estabilidad económica? Si entiendo bien la pregunta, y corríjame si la interpreto mal, la pregunta es si producto de la emergencia uno tiene que renunciar o no a generar transformaciones que sean relevantes para el largo plazo. Correcto. Si esa es la pregunta, yo creo que no. Yo creo que no, porque sabemos que el país tiene desafíos fundamentales en adelante. Sabemos también que la pandemia ha consumido el esfuerzo de todos, nos ha tenido encerrados por mucho tiempo, angustiados, con todo el foco de la atención en el presente. Y si bien la pandemia se ha alargado mucho más de lo que todos, incluyéndonos como gobierno, previmos, sabemos qué va a pasar. Y eso implica que uno no puede renunciar a levantar la mirada y poner el foco en cuestiones relevantes que vienen a posteriori. No podemos olvidar las demandas sociales que tuvimos y que se manifestaron con mucha elocuencia a fines del año pasado. Ese es un desafío pendiente que obviamente hay que abordar y hay que visualizarlo y hay que dibujar una hoja de ruta en materia social, que incluye, por supuesto, temas como el de las pensiones, de larga data, pero involucra también otras cuestiones asociadas a prestaciones sociales, a beneficios sociales, a cómo tenemos una sociedad que camina hacia una ruta de más oportunidades, con más igualdad de oportunidades, donde la ciudad también juega un espacio relevante, como tenemos ciudades más integradas. En fin, hay un cúmulo de cuestiones bien sustantivas que no se pueden abordar de la noche a la mañana, que requieren pensar una hoja de ruta que sea creíble, que genere un compromiso con la ciudadanía y que sea gradual, un reformismo que sea gradual. Y eso requiere además financiamiento, porque una cosa muy valiosa que tenemos en nuestro país, y es valiosa porque es transversalmente compartida, es que los gastos permanentes que ello suponga tienen que tener un correlato en ingresos permanentes que los financien de forma sostenible, sustentable. Lo otro es engañar a la ciudadanía. Y creo que en ese espacio hay un lugar de encuentro entre las distintas miradas políticas. Al final estas decisiones son políticas, requieren
políticas públicas requieren reforma. Y bien digo, hay un espacio si uno tiene ese diagnóstico compartido. Primero, avanzar en una hoja de ruta social y dos, financiarla de forma sostenible. Hay un espacio para encontrar los mecanismos para aquello. Y en segundo término, y esto es fundamental, como país tenemos que volver a crecer, recuperar la capacidad de crecimiento no coyuntural, no de un momento específico, sino que de manera más estructural, y eso supone abordar distintas cuestiones, desde ya cómo fomentamos la inversión, cómo damos señales de estabilidad. Sin inversión, la verdad es que el crecimiento es una quimera. Cómo mejoramos nuestra productividad, sin la cual también el crecimiento pasa a ser una quimera. Y ahí hay una serie de iniciativas o de medidas, de ideas, ¿no es cierto?, que vale la pena conversar. Y aprovecho de mencionar acá a José, que participa en el grupo tributario, que planteó Hacienda, que no pretende hacer una reforma tributaria, sino que justamente elevar la mirada en pos de una hoja de ruta tributaria que nos permita tener un sistema más justo, más simple, más eficiente, pero también que sea pro crecimiento, pro inversión. Cuestiones que muchas veces se ven como incompatibles, pero en realidad no lo son si uno hace bien las cosas con una lógica de largo plazo. Ese sistema o esa mirada, una hoja de ruta tributaria permite hacer carne, ¿no? Tener mayores ingresos que puedan financiar mayores prestaciones, pero al mismo tiempo proveer los incentivos tan necesarios para volver a crecer. Y termino con otro ejemplo, que en particular a nosotros en el Ministerio de Hacienda le asignamos la máxima importancia, que es el desafío de la formalización. Esta crisis ha desnudado con mucha elocuencia el costo enorme que tiene la informalidad laboral en nuestro país, informalidad que va a crecer, no cabe duda, y que tiene un costo enorme en términos de precariedad, de no protección social de las personas, pero también en términos de los recursos que son necesarios para llevar a cabo reformas sociales. Porque una persona que es informal es muchas veces una persona que no solo no tiene seguridad social, sino que tampoco aporta en materia de contribuciones para su pensión o en términos de los impuestos que debiera pagar, ¿no es cierto?, para contribuir a los desafíos que tiene el país. Y ahí aprovecho de agradecer también a la Universidad de Chile, entre otras, porque convocamos un consorcio de universidades, las cuales incluye la Universidad de Chile, la Universidad Católica, la Universidad Adolfo Ibáñez, Diego Portales del Desarrollo y regionales, Universidad de Talca y Universidad Austral, para que nos ayuden a pensar eso, esas ideas que no son inmediatas, pero son necesarias y fundamentales para los años que vienen. Perfecto. Ahora, ministro Palacios, el menos 1,2% del IMASEC de octubre demostró la dura realidad que estamos viviendo, ¿no es cierto?, en nuestro país. ¿Este resultado cambia de alguna manera la proyección de crecimiento anual? A ver, esto no es una ciencia exacta, se va moviendo con las expectativas, se va moviendo paso a paso. Mira, nosotros tenemos que comprender que estamos frente a una situación en que el 90% de las economías del mundo están en recesión. Y solamente esa realidad, para un país como el nuestro, pequeño, extraordinariamente expuesto al resto del mundo, ya le significa una dificultad. Casi el 55% del PIB que desarrolla nuestro país, de alguna forma, directa o indirectamente, tiene que ver con el comercio internacional. Y esa es una realidad que progresivamente, de acuerdo a los indicadores del Fondo Monetario, se van a ir mejorando hacia el próximo año. Es decir, si es que este año, según el Fondo Monetario, el mundo va a disminuir un 4,4% su crecimiento, el próximo año va a aumentar un 5,2% y eso ya genera un upside positivo para nuestro país. De hecho, una de las economías a la cual estamos más expuestos, casi un tercio de nuestras exportaciones, es hacia China, y China está tirando el carro, en este caso, en el crecimiento, y eso nos está de alguna forma favoreciendo. Ahora, ese 1,2 negativo efectivamente no es una muy buena noticia. Nosotros esperábamos que estuviera más cerca del 0, incluso más arriba. Sin embargo, en noviembre ya el Banco Central está planteando que podría haber un crecimiento de un 1%. Entonces aquí lo importante es más que si es que comparamos el IMASEC, el crecimiento de un mes respecto del mismo mes del año anterior, es importante ir viendo cómo ha sido el desarrollo de los últimos meses. Ya llevamos 6 meses en que respecto al año del mes anterior vamos en un upside positivo, ¿cierto? Con algunos
vaivenes, pero en forma positiva hemos recuperado un tercio de los casi 2 millones de empleos que se han perdido, y por supuesto que nos queda mucho camino por recorrer y existen algunas incertidumbres, por ejemplo, de situaciones de rebrote que estamos hoy enfrentando en nuestro país, que está afectando a varias regiones, en un mes que es muy complicado y que estamos por supuesto preocupados de ver la forma en que esos emprendedores van a poder salir adelante, pero hacia los próximos años tenemos varias cosas positivas y que van a tirar nuestra economía para adelante. Por ejemplo, estamos mucho más preparados en materia de protocolos para poder hacer frente de mejor manera a cualquier situación de contagio. Ya hemos aprendido, los protocolos se aplican, los protocolos permiten disminuir al mínimo los contagios y eso nos permite, por ejemplo, que la construcción se mantenga activa, que parte importante del comercio se mantenga activa, que lo mismo los restaurantes, no en todas las etapas, pero en varias etapas puedan funcionar con distintos aforos y distintas regulaciones sanitarias. Lo mismo los hoteles, los cines, los teatros, es decir, distintos sectores de la economía que hemos ido buscando la forma en que puedan funcionar y eso nos ha permitido recuperar un tercio de los empleos y lo que queremos es seguir recuperando empleo, aplicando estos protocolos. Es decir, estamos más preparados que cuando comenzó la pandemia, sin ninguna duda. Otra cosa importante es la posibilidad de que lleguen las vacunas. Ya se está pensando que el primer trimestre vamos a empezar a vacunar en nuestro país y eso evidentemente que genera algún nivel de alivio porque estamos viendo ya en materia sanitaria la luz al final del túnel en el sentido que ya vamos a tener una vacuna y esa va a ser la solución de fondo finalmente a esta pandemia que estamos enfrentando y por supuesto va a tener un impacto positivo en la economía porque todas aquellas actividades, sobre todo presenciales, que son las que más afectadas se han visto durante la pandemia, van a empezar poco a poco a recuperarse. Un ejemplo muy claro es el turismo o todos aquellos servicios que exigen o que requieren una atención presencial. ¿Para qué Luego los colegios? También, bueno, el tema de los colegios es fundamental. La brecha que se ha generado durante este año, yo no sé por qué no ha sido un mayor tema. Sí, la brecha, el impacto, el deterioro de la educación en nuestro país y en el mundo entero en este año ha sido tremendo. Y a mí me encantaría ver al colegio de profesores buscando alternativas para volver a hacer clases y no buscando alternativas para evitar hacerlas, que es lo que hemos visto durante el último tiempo. Porque para eso están los profesores, para hacer clases con todas las condiciones sanitarias. Y eso es algo que necesitamos como país, tanto por los niños como para que funcione la sociedad como debe hacerlo. Lo otro es, Alejandro, la digitalización. Esta pandemia ha acelerado un proceso de digitalización que es extraordinariamente importante. 163.000 pymes en Chile se han digitalizado este año. Son personas que le perdieron el miedo a la pantalla y hoy están vendiendo, comercializando sus productos a través de Internet. Y eso es algo positivo porque disminuye la brecha de acceso. Una persona en una pyme en su casa, incluso, puede vender su producto y compartir de igual a igual con una gran tienda multitienda, ¿cierto? Si es que se puede hacer un despacho a domicilio, el despacho a domicilio que ha aumentado en un 500%. Es decir, aquí ha cambiado la realidad, la forma en que nos relacionamos. Otra cosa positiva ha sido la inyección de liquidez, y ahí yo quiero agradecer la capacidad innovadora que ha tenido el ministro de Hacienda, que está aquí presente, y el gobierno completo, porque la verdad es que como gobierno hemos tenido que innovar. Nosotros no teníamos las herramientas administrativas, burocráticas y legales como para poder hacer frente a la situación que nos ha tocado enfrentar. Nuestro país y el resto de los países del mundo han tenido que innovar, y nosotros lo hemos hecho a buen paso. Por supuesto que hay cosas que las podríamos haber hecho mejores, pero hemos innovado en una serie de herramientas que han permitido inyectar liquidez en la economía, mitigar el impacto social de la pandemia y también poder atender a las personas que han estado en una situación más complicada desde el punto de vista sanitario. Finalmente, ya lo comenté, el mayor impulso externo también nos va a ayudar a nuestra capacidad exportadora y eso va a generar también nuevos puestos de trabajo. Nuestro gran objetivo es disminuir los contagios y con eso poder ir habilitando nuevos sectores de la economía para que la gente vuelva a sus lugares de trabajo y no puedo estar más de acuerdo con el ministro Briones en que la informalidad es una enfermedad de la economía que hay que curar. Y es muy importante que vayamos avanzando cada vez hacia un menor nivel de precariedad que es el que genera la informalidad, tanto a nivel de empleo como a través de empresas. Nosotros habilitamos en el Ministerio Tu Empresa en un Día. 126.000 empresas se han creado este año con Tu Empresa en un Día. Y a partir del mes de abril se han creado 85.000 empresas con Tu Empresa en un Día. Y eso es algo positivo, porque la gente se está reconvirtiendo
está creando su empresa, se formaliza y en solo un día y con menos de 1.000 pesos puede crear su empresa en tuempresa-en-un-día.cl, lo cual antes había que contratar a un abogado, había que ir al conservador de bienes raíces, ir a impuestos internos, todo eso ahora, publicarlo en el diario oficial, todo eso ahora lo hacemos de forma automática en un día. Por eso la digitalización también es importante que llegue al Estado y es lo que estamos propendiendo en nuestro gobierno. Sí, a mí personalmente me ha tocado mucho conducir conversatorios sobre transformación digital y vaya que el país ha tenido un acelerado acceso hacia esta transformación que en prácticamente en un año, ¿no es cierto?, se ha avanzado lo que en 5 años eventualmente se podría haber hecho. Así que, de acuerdo con usted, ministro. Vamos a cambiar un poquito de tema y vamos a hablar un poco de cobre. Obviamente una pregunta para José, de Gregorio, donde expertos proyectan que el cobre podría alcanzar los máximos del año 2011 y rozar los $4.60 la libra. Así entonces se podría considerar que podríamos tener una proyección con una larga racha de ganancias. ¿Es este entonces un buen indicador cómo se podría comportar la economía para el próximo año? ¿Podríamos tomarlo así en serio? Bueno, esto sin lugar a duda es una buena noticia lo que estaba pasando con el cobre. Lo que pasa con el cobre tiene un par de explicaciones. La primera es que efectivamente el mercado del cobre está apretado. La economía crece, hay mayor demanda, en particular de China, los stocks están bajos, la oferta no se ha expandido a la velocidad que uno podría haber esperado, de manera que esa estrechez está para quedarse por un tiempo. Por lo tanto, uno podría esperar que vamos a tener un cobre más alto. La otra cosa que también ha sido bien importante, sobre todo en el rally que hemos observado en las últimas semanas, es que coincide, y normalmente esto pasa, cuando el dólar se comienza a debilitar a nivel mundial, los precios de las materias primas empiezan a subir, porque se están ahora transando respecto de una moneda más débil. Recordemos nomás que el cobre estaba en el piso de la pandemia, el cobre llegó a estar en torno a los 215, y hoy día está en torno a los 360. Y hay estimaciones que el próximo año podría estar, como dices tú, 460, algunas tal vez las más altas, pero yo he visto de algunos bancos de inversión que están hablando de 430, y es una buena noticia para la economía, porque desde el punto de vista de nuestra solidez fiscal la fortalece, permite mantener tasas bajas para el financiamiento, y por otra parte, esto también puede arrastrar actividad económica, porque yo creo que debiera también ser una buena señal para reactivar e impulsar proyectos de inversión en la minería del cobre, dadas las ventajas que nosotros tenemos en este sector. De manera que efectivamente es una buena noticia. No es una noticia que es lo definitivo, yo diría lo fundamental, pero sin lugar a duda es un componente positivo para tener el próximo año una recuperación más sólida y algo más cercano a lo que el Banco Central está planteando, ¿no es cierto? El Banco Central está planteando que este año la caída va a ser un poco mayor, ¿no es cierto?, de lo que tenía pronosticado en septiembre. Parte importante de esto, porque ya estamos en las estimaciones de los meses finales, es que el mes de octubre fue bastante menor de lo esperado. Uno esperaba que ya podríamos estar a niveles de 12 meses, ¿no es cierto?, pero no se alcanzó. Y podría llegar ahora en noviembre. Pero todo esto señala un año relativamente más débil esto. Nosotros el próximo año se espera una recuperación bastante más rápida en un contexto internacional bastante más favorable. Yo soy bien reacio a hacer proyecciones como personales porque es muy difícil, el Banco Central hace muy buen trabajo, pero yo creo que nosotros dependemos mucho, y como dice el Banco Central, son proyecciones inciertas y consejo a la baja, porque en gran medida estamos dependiendo de cómo se desarrolla la pandemia. Y esta pandemia ha sido, la verdad que, tal vez como se esperaba, uno pensaba al principio, en marzo, probablemente en diciembre, una vacuna, como nos comentaba el ministro, a marzo podemos ya empezar, y yo me atrevería a decir, o sea, como escenario base, pensar que uno está hacia mediados de año ya con niveles de vacunación relativamente importantes que permitan retomar cierta normalidad. Y es cierta normalidad que no va a ser la misma, y yo creo que también se mencionó anteriormente. Por ejemplo, todo el tema de la digitalización. El mundo, las empresas, la forma de enseñar, nosotros en la universidad ha cambiado. Y ha cambiado en parte muy importante por la pandemia. Como siempre yo he dicho,
A nosotros nos hubieran dicho en la universidad, preparémonos para clases online, no hubiéramos demorado varios años en hacerlo, porque hay que estudiarlo, hay que ir viendo. A nosotros nos dijeron ahora, si quieren enseñar, tienen que hacerlo en una semana. Y hubo, la verdad, que debo reconocer el esfuerzo de estudiantes, profesores, funcionarios de la universidad para poder hacer esto. Y esas son cosas que se van a quedar, son cosas que tenemos que aprovechar como país y que también tenemos que fortalecer. Yo creo que hay áreas muy importantes que esta pandemia nos está dejando como lecciones, que hay que tener un esfuerzo desde el Estado, desde la economía en general, en el ámbito digital, no solo la digitalización, pero también la infraestructura, para tener un país realmente conectado a primer nivel. También tenemos un desafío más adelante que tiene que ver con el cambio climático, una recuperación medioambientalmente sostenible, tomando en cuenta muy en serio el tema del cambio climático, y educación que en todos los niveles de educación, nosotros lo vemos en la universidad, y comentábamos lo que está pasando a nivel primario y secundario. Realmente un daño brutal ha causado esta pandemia y vamos a tener que hacer esfuerzos especiales, esfuerzos de gastos especiales para poder ayudar a tratar de avanzar y de recuperar todo lo perdido que ha sido enorme durante esta crisis. De acuerdo. Eso de alguna manera nos lleva un poco a hablar sobre el tema un poco de moda últimamente, que es el retiro del 10% en la AFP. Alejandro, sí. ¿Me permite hacer un comentario? Adelante, ministro, por favor. Pasa que quiero subrayar algo que dijo José de Gregorio respecto a que nada va a volver a ser como antes, y hay varias empresas internacionales que así lo han entendido y están haciendo inversiones, y están haciendo inversiones en Chile. Ayer con el ministro Ignacio Briore nos tocó estar en el anuncio de que Microsoft se viene a instalar con un data center en Chile, y es un data center de $500 millones, que además viene con 180.000 capacitaciones. Hoy en la mañana me tocó participar de una mesa que se armó transversal para poder generar una economía digital integradora para todo el país, y además hay otras 20 empresas digitales, tecnológicas que se quieren instalar en Chile, y eso significa que inversiones en los próximos 5 años de $2.500 millones, adicional a los $1.900 millones que van a ser las inversiones adicionales que va a generar Microsoft a raíz del data center. Entonces, este es un cambio que va a ser gigantesco, y yo quiero destacar que han elegido venir a Chile, por sobre todo nuestros países vecinos, porque están viendo que Chile tiene la capacidad para transformarse en una plataforma logística y tecnológica hacia el Asia-Pacífico desde América Latina. Y eso es una buena noticia, es decir, empresas internacionales siguen confiando en nuestro país respecto a nuestros países vecinos para hacer inversiones de largo plazo, lo cual también es una buena noticia. Nosotros llevamos un registro de inversiones en nuestro país de grandes proyectos, y lejos de haberse disminuido, se han ido incrementando. Chile fue elegido hace muy poco el país número 1 del mundo para invertir en energías limpias, por ejemplo. Y ya tenemos, en los últimos 2 meses han llegado 8 proyectos nuevos, todos de más de $100 millones de inversión para generar energías limpias. Entonces, eso también son buenas noticias. Hemos pasado momentos difíciles, pero viene un cambio que, si es que somos inteligentes y lo abordamos con energía, puede llegar a ser positivo. Y desde ese punto de vista quería subrayar eso que decía José de Gregorio, porque creo que también es una buena noticia. De acuerdo. Alejandro, sí. Como una conversación antepasada a tu pregunta, también quiero complementar sobre esto, porque tanto José como Lucas han hecho un punto que es súper relevante tenerlo a la vista. Acá, de alguna manera, lo que hace la pandemia es como un shock exógeno, que no depende de nadie lo espera, es como un meteorito, que de alguna manera lo que hace es generar una coordinación para la minería, para el e-commerce, para todo. Y eso es relevante porque una vez que tú saltas de un equilibrio a otro, este equilibrio va a quedarse, ¿ya? Y eso supone desafíos gigantescos, supone oportunidades, como dice el ministro Palacio, pero también supone desafíos gigantescos en términos de cómo hacer en la política pública una adaptación de competencias, pensemos en el mercado laboral, de competencias a nivel educativo, en la escuela, en la universidad,
sin esa gradualidad que hubiera supuesto la transición normal. Acá van a haber sectores que sabíamos que iban a ir desapareciendo, perdiendo importancia, y sus trabajadores iban a tener que reconvertirse, y eso ya suponía un desafío enorme, pero que ahora ese desafío se exacerba. Y eso para la política pública, no solo de hoy día, y retomando tu pregunta original, si acá uno tiene que renunciar a pensar en las cosas a 1, 2, 3, 4, 5 años plazo o más, la respuesta es definitivamente no, porque aquí se aceleraron muchos cambios y supone desafíos bien gigantescos. Y lo que decía José también, el tema del crecimiento verde, sustentable. Esta crisis también muestra cómo esa inversión, que es de suyo valiosa, ¿no?, también tiene un retorno económico que se hace más atractivo. A propósito de Microsoft, yo tuve una reunión esta mañana con su presidente y me comentaba que una de las variables claves para decidir instalarse en Chile, ¿por qué?, era el tema de la capacidad de energías verdes, de energía limpia, que Chile ha venido desarrollando como política de Estado. Y para eso, para ello, un sector, un data center, es en esencia intensivo en energía. Poder acceder a energía limpia, que sea carbono neutral, ¿no es cierto?, para una empresa como Microsoft es relevante, fue un driver fundamental en su decisión. Entonces, acá cambió el equilibrio, eso es que hay que entenderlo, y ese cambio de equilibrio tiene efectos permanentes en nuestro futuro, y hay que hacerse cargo de esas consecuencias, de los heridos en el camino, ¿no es cierto?, de los perdedores, si tú quieres, en la pasada, que esto genera. Y eso es un desafío de país gigante. Sin duda que sí. Ahora, ministro Briones, siguiendo con usted, quería preguntarle respecto a, bueno, obviamente estamos viendo ya el segundo retiro, ¿no es cierto?, el 10% de las platas de la AFP, y junto a ello, ¿no es cierto?, y considerando el contexto anual que hemos tenido con pandemia, ¿no es cierto?, con la aprobación de una nueva constitución, con un estallido social que comenzó a fines del año pasado y que todavía se manifiesta en algunas partes de nuestro país. Todo ese contexto, todo este cúmulo de situaciones, ¿cómo cree usted que ha afectado a la inversión en nuestro país? Bueno, la inversión es la clave del crecimiento. Claro. Sin inversión no hay crecimiento futuro. Eso lo descubrió Adam Smith hace más de 200 años. La inversión depende naturalmente de varias cuestiones para que se materialice. Depende de certeza, de cierta estabilidad, de cierto horizonte de planeación, como todo en la vida. Y no cabe duda que hoy día enfrentamos ruido en distintos aspectos que afectan esa capacidad, hay que decirlo con claridad. No solo por las incertidumbres propias de la pandemia, que es algo que le pega a todos los países, sino que también por incertidumbres internas, que van desde nuestra discusión política, que muchas veces es muy polarizada. Yo en lo personal pienso que esto incentivado, exacerbado fuertemente por la pandemia, que nos hace conectarnos de manera distinta. El contacto y la conversación de manera remota es muy inferior en su calidad a un contacto y una conversación presencial. Aunque las palabras sean las mismas, las actitudes, las miradas, los gestos, el lenguaje corporal importa, y por Dios que hace la diferencia. Yo puedo decirlo, dado que paso una buena parte de mi tiempo en el Congreso, cuando uno negocia, busca acuerdos, es muy distinto estar en persona que estar por Zoom, o sea, hace toda la diferencia. La energía y también exacerba las pasiones, las demandas inmediatas, el individualismo, ¿no es cierto?, más en lugar de lo colectivo. Entonces, hay ahí un ruido, indudable, ¿no? Tenemos el tema constitucional, que abre oportunidades, sin duda, y abre la posibilidad de proyectarnos con reglas del juego, con macro reglas, las reglas esenciales para nuestra vida democrática, para nuestra vida en comunidad, por los próximos 30, 40, 50 años. Las constituciones, a diferencia de las leyes, están pensadas para durar siglos largos, pero también genera ruido, y por eso que en este proceso constituyente es fundamental respetar las reglas del juego, porque el respeto de las reglas del juego es lo que da certezas de que ese proceso tan importante, el proceso constituyente, se dé por la vía institucional. Cuando uno empieza a saltarse o a romper las reglas, bueno, ese juego se empieza a autodestruir. Los actores dejan de jugar con fair play, de buena manera, conducente a los acuerdos que el país necesita. Yo creo que ahí hay dos temas, pero dicho eso, yo quiero rescatar que con todas las vicisitudes, nuestro proceso constituyente, a diferencia de experiencias bastante cercanas, es un proceso muy institucional. Acá hubo una hoja de ruta constitucional, acuerdo noviembre, ha habido dimes y diretes, pelea aquí y acá, pero se ha ido respetando ese proceso. Hubo un plebiscito ejemplar,
vamos a tener la elección de los constituyentes el año próximo, y es muy importante que todo esto se dé por la vía institucional. Yo creo que los inversionistas afuera, y me toca mucho hablarlo con ellos en este tema, lo que valoran y lo que ven realmente como algo distintivo, especial de Chile, y le asigna mucho valor, es que ese proceso, que obviamente genera ruidos e incertidumbre, pero también oportunidad, insisto, se haga por el camino institucional. Eso es lo que marca la diferencia, porque la institucionalidad no es otra cosa que tener reglas del juego claras que todos los jugadores o los actores en este caso las respeten. Perfecto. Ahora, ministro Palacio, usted reconoció que el primer retiro del 10% logró reactivar la economía de nuestro país. ¿Cree usted que el segundo retiro de las AFP también podría hacerlo, considerando que esto está ocurriendo justamente en las fiestas de fin de año, particularmente ahora en Navidad? Y respecto a lo mismo, se analiza también retrasar el toque de queda a la 1 de la mañana para que algunos negocios puedan funcionar durante la cuarentena. ¿Cuán complejo ha sido entonces dictar cuarentenas durante el fin de semana, justo en el mes de mayores ventas para el comercio, para ventas durante este año, obviamente? A ver, respecto de la primera parte, Alejandro, sí. Si uno le inyecta liquidez a la economía, venga la plata de donde venga, genera un aumento del consumo coyuntural, que eso es lo que vimos, y evidentemente hay una reactivación de corto plazo. El problema es que, y tú lo planteaste al principio, o sea, ¿cuáles son las consecuencias? ¿De qué bolsillo saco esa? ¿Ah? Y tu primera pregunta fue respecto de las políticas públicas, si es que la situación ahora afecta las políticas públicas de más largo plazo. Fue tu pregunta, más o menos así, ¿cierto? Sí, correcto. Que la política pública tiene distintos horizontes, tiene horizontes de corto, mediano y largo plazo. Entonces, lo que ocurre en una situación de emergencia como la que hemos estado viviendo este año a causa de la pandemia, es que colisionan los incentivos de inmediato, y muchas veces quedan postergados los incentivos o las necesidades de más largo plazo. Y eso es lo que hemos visto, y ese es el problema que ha tenido este retiro del 10%, que puede estar ayudando a muchas personas que necesitan el dinero, ¿cierto? Pero que va a generar un problema, sin ninguna duda, en las pensiones que ya en Chile son bajas, y además que tiene un impacto negativo en la inversión, en el empleo, y un impacto de largo plazo evidentemente negativo. Entonces, eso es lo difícil, compatibilizar la política pública para ayudar a la gente que necesita en el corto plazo, pero sin por ello tener que poner en riesgo las políticas más permanentes y de largo plazo. Y ahí me parece muy importante la discusión constitucional que tenemos, que tiene que ser con un horizonte, con una mirada de largo plazo y con una mirada del siglo XXI. A mí me daría mucha tristeza que en esta oportunidad que tenemos para poder construir el futuro entre todos, para los próximos 50 años de nuestro país, tengamos de nuevo una conversación anclada en el siglo XX. Entre derecha e izquierda, entre keynesianos y ortodoxos. Esa no es la discusión del siglo XXI. Nosotros tenemos que reconocernos como una economía pequeña, inserta completamente en un ambiente mundial globalizado, y tenemos que tomar las mejores decisiones para generar las oportunidades en cada rincón de nuestra patria. Y eso es una discusión completamente distinta. Y eso exige altura de mira y mirada de largo plazo. Si es que nosotros abordamos la Constitución con una mirada cortoplacista, inmediatista, evidentemente que vamos a sacrificar lo que significa unas reglas de juego claras de cara hacia el largo plazo. Respecto de lo otro, que la segunda pregunta tiene que ver con diciembre. Bueno, diciembre es un mes extraordinariamente importante para el comercio, pero aquí, insisto, hemos tenido que compatibilizar la disminución de contagio, ¿cierto?, con la posibilidad de que las personas vayan pudiendo trabajar y pudiendo ejercer sus actividades comerciales en este caso. Y el Ministerio de Salud, de acuerdo a los indicadores, hemos pasado a fase 2 toda la región metropolitana, y otras regiones también están en una situación de aumento de contagios. Tenemos que cuidarnos. Si aquí lo importante, más allá que la medida para poder abrir una ventana que se pueda atender más o menos, tenemos que cuidarnos, porque lo que no podemos sacrificar de nuevo son las semanas siguientes. Si es que tenemos si tenemos un buen cuidado estas 2 semanas, pero un cuidado no solamente en nuestros lugares de trabajo, sino que también en las casas. Si en las casas se produce el 80% de los contagios, porque nos relajamos, nos damos cuenta que se está pasando la pandemia, nos relajamos, nos quitamos la mascarilla y finalmente se generan focos de contagio. ¿Y cuál es la consecuencia? Que hay que restringir la movilidad para cuidarnos, y eso tiene un impacto en la economía
y en los puestos de trabajo de las personas. Mira, la ley actual define que en los últimos 15 días previos a la Navidad, los empleadores pueden aumentar durante 9 de esos días en 2 horas los horarios de atención. Eso ya le da un espacio a que las personas puedan atender durante más tiempo, en este caso de lunes a viernes, en todo tipo de comercio. Y el fin de semana siguen atendiendo a aquellos comercios que están especialmente habilitados por el instructivo de desplazamiento del Ministerio del Interior, como ha ocurrido durante toda la pandemia en aquellas comunas que están con cuarentena. Lo que yo le pido a la gente es que sea extraordinariamente responsable, utilice bien los permisos. Por ejemplo, el fin de semana, que vamos a estar básicamente en cuarentena, sábado, domingo y festivo, tienen un permiso para salir a comprar, que lo utilicen bien, que no vayan a vitrinear, que directamente vayan a comprar lo que necesitan y, por supuesto, que utilicen el e-commerce, que ha aumentado en un 500% y existen numerosas plataformas que facilitan y el despacho a domicilio no tiene ninguna restricción de producto. Todos los productos que están destinados a ser consumidos, utilizados en el hogar, están sujetos o pueden ser, digamos, trasladados por despacho a domicilio y eso nos da tremendas oportunidades. El resto de las medidas las estamos conversando con el Ministerio de Salud porque lo que no queremos, ni el Ministerio de Salud, ni nadie en el gobierno, que por el hecho de dar un paso en falso signifique retroceder en el nivel de contagio. Tenemos necesariamente que ser responsables y compatibilizar ambos elementos. De acuerdo. Ahora, José, ¿qué evaluación tiene usted respecto a las medidas económicas que ha tenido el gobierno durante este año? Y al mismo tiempo, ¿qué falta por hacer? Tú me pones en una situación bastante difícil, porque este no es el lugar para venir a debatir con los ministros. Si yo quiero comentarle al ministro Briones, se lo puedo hacer, la verdad que, pero también no tengo que decir cuál. Yo creo que el gobierno desplegó un conjunto bastante amplio de medidas, de ayuda a la familia, crédito a las empresas, o sea, se cubrieron, protección de empleo, se cubrieron de manera bastante importante, ¿no es cierto?, en muchas áreas. No sé por cualquier razón, y no quisiera aquí entrar en debate, yo creo que sí que partieron algo atrasadas. O sea, simplemente yo recuerdo en marzo cuando escribí una columna que había que hacer algo urgente muy rápido, la cosa atrasada, el mismo proceso institucional nuestro, yo no quiero aquí apuntar dedos, ¿no es cierto? Pero yo creo que dado que esto dura hasta el próximo año y vamos a tener esta situación de segunda ola, vamos a tener situaciones en las cuales esto se puede deteriorar y nos va a costar reemerger. Yo creo que en 2 áreas en las que yo me preocuparía sería, y cosas que se han discutido, una revisión y extensión del FOGAPE. Todavía hay muchas empresas que están con problemas. Reconozcamos que, como muestra el Banco Central, el endeudamiento ha subido mucho, pero el endeudamiento es normal que suba mucho, no es bueno, ¿no es cierto? Pero cuando uno no tiene ingresos y tiene gastos para cubrirlo, sube el endeudamiento, y eso es lo que han estado haciendo muchas empresas con ayuda al FOGAPE, y por eso uno ve un aumento importante. Nada descomunal, pero muy razonable para la situación actual de aumento en las deudas, ¿no es cierto? Pero yo creo que la situación puede seguir muy complicada para muchas empresas y nosotros no queremos que haya destrucción de empresas que una vez pasada la pandemia, y yo pongo así como una etapa ya de más normalidad tipo junio, nos tengamos que arrepentir. El ministro ayer había dicho que tenía listo para apretar el botón del IFE. Yo no me gusta hacer estas cosas así como en este momento, porque está él, pero yo creo que podría apretarlo hoy día a la tarde. Yo creo que las familias lo pasan mal. Efectivamente hay quienes han tenido mucha ayuda y salen adelante, pero el gran drama que tenemos hoy día nosotros y el gran problema que enfrentamos en estas situaciones es que, por ser rigurosos, esta vieja tradición que tenemos nosotros en Chile, de hacer políticas públicas muy bien orientadas, muy bien, con grupos objetivos muy claros. Esta política obviamente es importante, pero en una situación de pandemia en general, yo preferiría pecar por fallar en la focalización, pero no quedarme corto. Esa sería mi idea. Y Alejandro, Señor ministro, déjeme replicar un poco lo que dice Pepo. adelante. Primero agradecerle la ponderación en sus comentarios.
creo que a veces se pierde y eso hace falta en el debate público, porque obviamente que la crítica siempre es súper bienvenida, pues si la crítica es lo que uno le permite corregir errores. Pero a veces uno se pasa, hay mucha gente que se pasa para el otro lado y dice que aquí no se ha hecho nada y qué sé yo. Se ha hecho un esfuerzo gigantesco como Estado, porque esto requerido el Parlamento, no solo el gobierno. En fin, ¿para qué voy a ahondar en eso? Pero yo decir que concuerdo con lo que dice José. Hoy día tenemos que tener... A ver, primero había un proceso de aprendizaje en esta crisis. Esta crisis ha sido non-stop, no nos ha soltado. O sea, aquí no hemos parado un segundo desde que partió. Y todos cambiando con un proceso iterativo que es de prueba y error. A veces uno lo hace bien, otras veces menos bien y a veces mal. Y eso le ha pasado a todos los países. Y ese proceso iterativo te deja aprendizaje y mejora. Y un buen ejemplo es el tema del IFE. El IFE, como dice José, parte más reducido. Está el acuerdo del 14 de junio, donde José además, junto a otros distinguidos economistas, jugó un rol muy importante, que yo quiero saludar. Me tocó liderar esa discusión política y llegamos a un muy buen acuerdo que permitió mejorar ese IFE. En los montos, en el diseño, pero de ahí para adelante hubo que apretar el botón y remover varios lomos de toro institucionales, burocráticos, para que esto realmente se masificara. Y lo hicimos, y yo me involucré personalmente en eso, junto al ministro Monkeberg, y el IFE hoy día, en ese proceso, en esa ruta, terminó llegando a más de 8 millones de chilenos. Esos son más de 4 de cada 10. Eso no es focalizado, es bastante general, o sea, es grande, ¿ya? Y la gracia de tener, cuando yo digo estamos listos para apretar el botón, es que ya tenemos ese acervo de mejora. Tenemos ese universo de más de 8 millones de personas ya identificadas, y sabemos dónde están, a grandes rasgos, porque acá no hemos hablado nada de esto, no hablamos de tecnología. En el Estado tenemos un problema feroz, muchas veces con los datos, con los procesos, con la digitalización. Muchas personas creen que basta la voluntad para que algo ocurra. Permítanme decirles que no es así. Requiere trámites administrativos, que es lo que resguarda, ¿no es cierto?, que haya un buen balance de poderes y no haya discrecionalidad, pero una vez hecho eso requiere una cadena de procesos que tienen que ver con bases de datos que muchas veces están desactualizadas, que tienen errores y que por lo tanto hacen que las cuestiones se demoren. O sea, tenemos un Estado del siglo XX, digámoslo con claridad, con suerte. Y hay un desafío enorme, pero el IFE es una herramienta que yo la caracterizo bien como algo que no hace demasiada falta. Es fruto del diálogo, fruto de los acuerdos. Todos fuimos capaces de mejorar ese instrumento que hoy día está disponible. Ahora, yo no lo puedo aplicar hoy día a la tarde, y además yo soy uno más en un gobierno, en un equipo, y no lo puedo hacer, no lo podemos hacer como gobierno porque no basta la buena voluntad, requerimos la ley. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? La ley de presupuesto, se nos ocurrió que una buena manera para estar preparados y acelerar el proceso era generar un acuerdo para que la ley de presupuesto nos habilitara legalmente a que esto pudiera ocurrir. La ley de presupuesto logramos un muy buen acuerdo, un muy buen diálogo, tenemos un presupuesto extraordinario, se aprobó entre muchas otras cosas el tema de este IFE con características más regionales, más dinámicas, pero para poder apretar el botón necesitamos que esa ley se publique en el diario oficial. Y para eso tiene que terminar su proceso de toma de razón en la Contraloría, y recién ahí se puede publicar. Entonces, cuando la ley nos habilite, podremos estar en posibilidad de efectivamente apretar ese botón cuando sea necesario, pero el mandato, el espíritu era que esto estuviera disponible todo el 2021, porque José tiene razón. Acá tenemos incertidumbres todavía y hemos descubierto y hemos ido aprendiendo cómo generar los mejores instrumentos. Y respecto al FOGAPE, lo mismo. Estamos trabajando, vamos a ingresar prontamente un proyecto de ley que hace un update, una mejora importante en el FOGAPE, atendido que lo que hoy día necesitamos, además de capital de trabajo, que fue la etapa 1, es recursos frescos para invertir, para adaptarse a este nuevo escenario. Yo quiero decir, y perdona que me alargue, que el FOGAPE hace una herramienta tremendamente relevante, por mucho que se la haya criticado. Ha llegado casi 300.000 empresas de un universo de 400.000, poquito menos de 400.000 que han solicitado. Tenemos casi 14.000 millones de dólares en montos cursados, ¿ya? Y solo para ponerlo en perspectiva, en la crisis subprime 2009 fueron 75.000 empresas en todo un año, con 2.400 millones de dólares cursados. O sea, ese esfuerzo es enorme, y como lo muestra el Banco Central, lo que ocurre en una crisis, típicamente, miren, en cualquier país, es que el crédito comercial se contrae, se va a pique. En esta crisis, el crédito comercial no solo no se ha contraído, sino que se ha expandido más que en un año normal. ¿Por qué? En buena medida, en gran medida, gracias al FOGAPE.
Entonces acá hay que perfeccionar y seguir mejorando iterativamente los instrumentos que tenemos. En eso estamos y van a conocer noticias prontamente sobre FOGAPE, porque estoy de acuerdo con José acá, los efectos permanentes que puede generar un problema de liquidez, de falta de financiamiento, va a tener consecuencias también permanentes en el empleo, en la actividad económica, y hay que prevenirla, de todas maneras. Perfecto. Ahora, bueno, lamentablemente el tiempo ya nos está pillando, entonces tengo una última pregunta para ya ir cerrando, una pregunta abierta para todos. ¿Podemos proyectar a partir de todo lo que hemos conversado durante estos últimos minutos que el 2021 va a ser un mejor año para Chile en términos económicos, comparado a lo que ha sido este año, por supuesto? ¿Pasó ya lo peor o todavía tenemos que mantenernos cautos? O sea, de todas maneras pasó lo peor, o sea, pasó lo peor de la pandemia. No sabemos si el día de mañana muta y entramos, pero lo peor de esto de habernos tenido que encerrar el mundo entero y sobre todo perdido el mundo entero en cómo se aborda la pandemia. Yo creo que pasó lo peor y tuvimos un colapso muy, muy grande, pero el hecho de que haya pasado lo peor no significa, y vamos a tener un mucho mejor 2021, no significa que debemos cruzarnos de brazos. Nosotros vamos a llegar al fines del 2021, con las predicciones del banco más o menos, vamos a llegar a los niveles que teníamos pre-estallido social, porque ahí vino como la primera caída. Entonces estamos hablando que recién en el 2021 estaríamos estando como estábamos 2 años atrás. Si a esto nosotros le agregamos un crecimiento de tendencia, que es lo que nos gusta hacer los economistas, es decir, la economía, si no hubiera pasado nada de esto, hubiera seguido creciendo al 2, 2,5%, esa brecha que tenemos desde la pandemia, vamos a terminar de cerrarla tipo 2024. Esta es una crisis prolongada que nos va a tener por debajo de lo que hubiéramos tenido en una situación normal de no haber ocurrido esta crisis. De manera que no es para aflojar, vamos a tener un mejor año, pero deberíamos tener muchos mejores años. Y solo quisiera terminar haciendo un reconocimiento que después de todo lo que hemos hablado aquí, ¿no es cierto?, de cómo se desplegan distintas medidas, cómo nuestro sistema financiero ha podido funcionar, cómo el sistema de pago, ¿no es cierto?, cómo incluso en momentos de mayor tensión, cuando hubo el retiro de los fondos y tener que liquidar, la situación financiera en Chile ha andado muy bien, y yo creo que a eso le debemos mucho al Banco Central. Yo creo que el Banco Central tuvo una actitud primero de relajamiento muy rápido y después innovativo, tratando de introducir nuevos instrumentos y facilitando el funcionamiento básico. No va a resolver los problemas, pero al menos va a permitir que las cañerías del sistema económico o financiera puedan desplegarse en un año tan complicado como el que hemos tenido. Perfecto. Señores ministros, su opinión al respecto. ¿Vamos a tener un mejor año 2021 o hay que frenarse un poquito? Yo creo que en la misma línea, de todas maneras vamos a tener un mejor año 2021. Ya lo dije anteriormente, porque ya se está visorando la posibilidad de la vacuna, con bastante certitud. Va a haber un mayor impulso externo. Hemos aprendido también a convivir y a trabajar en modo COVID, por todos los protocolos que se han ido desarrollando. Los hemos ido perfeccionando, los seguimos perfeccionando. Hemos aprendido también que existen nuevas oportunidades. Energías limpias, digitalización, las personas se reconvierten, hemos ido mejorando las herramientas que entrega el Estado para esa materia también. Y hay otra cosa que es bien importante que se habla poco. Este año 2020, el Estado tuvo que ejecutar un presupuesto que fue formulado y aprobado sin estallido social y sin pandemia. Y que por lo tanto hemos tenido que reasignar recursos. Desde el Ministerio de Economía nosotros normalmente en un año normal tocamos o accedemos al 3% de las empresas de Chile, y este año vamos a llegar a cerca del 12%, y con el presupuesto del próximo año, que es mucho más sustantivo, cuyas prioridades desde un inicio están hacia la recuperación y otras materias, vamos a superar el 20% de las empresas con distintos tipos de ayuda. Entonces, todo esto va configurando este aprendizaje, estas nuevas herramientas que planteaba el ministro Ignacio Briones, que hemos tenido que innovar e hemos ido desarrollándolas en conjunto, transversalmente con el Congreso. El apoyo que ha entregado el Banco Central, todo esto nos ha fortalecido institucionalmente para seguir avanzando en la línea correcta, y eso es lo que está observando el mercado, eso es lo que están diciendo las expectativas empresariales, eso es lo que están definiendo también las expectativas económicas y de crecimiento en la inversión, recuperación de empleos para el próximo año. ¿Ministro Briones? Me toca cerrar.
Lo voy a cerrar. Sí, o sea, yo concuerdo con José, lo peor de la pandemia pasó, pero eso no quiere en modo alguno decir que tenemos que relajarnos. O sea, estamos viendo las consecuencias del relajo. ¿Ah? Y yo no me canso de decir, y lo vengo repitiendo hace muchos meses, que acá la responsabilidad es absolutamente de todo, y esta no es una frase cliché. O sea, acá en la medida que tengamos que volver a confinarnos, la economía se va a resentir. Y no solo la economía, los puestos de trabajo, y no solo los puestos de trabajo, la salud mental, la escuela de nuestros niños, todo. Si este es un costo gigantesco. ¿Ya? Entonces aquí lo que se trata es cómo convivir con relativa normalidad con la pandemia. Y para ello, el esfuerzo de todos y cada uno de no exponerse ni exponer al resto es la clave, porque acá no hay Estado que sea omnipotente, no hay autoridad que se las pueda todas. Esto requiere un concurso de los ciudadanos naturalmente, los trabajadores, de los empresarios, de las autoridades, de respetar los resguardos sanitarios. Sin eso, el resto es música. ¿Ya? Porque la pandemia sigue ahí, como decía bien José, mientras no tengamos la vacuna y una inoculación a nivel de una masividad tal de que genere la inmunidad de rebaño, vamos a tener problemas. Entonces, en ese contexto, nuestras perspectivas para el año 2021 son optimistas, pero realistamente optimistas. Y subrayo la palabra realista porque hay incertidumbres. Nuestro escenario central es un crecimiento de 5%. El Banco Central ayer en su informe de política monetaria tenía un nivel central incluso mayor. Pero esto depende siempre de varias cosas. Los economistas hablamos ceteris paribus, todo lo demás constante. Acá hay varias cosas que pueden ir pasando y cambiar, pero con todo no cabe duda de que el escenario es mucho más favorable, que vemos una recuperación importante. Ahora, dos cosas para terminar. En esta recuperación, el fisco, el Estado va a jugar un rol importante, y eso es parte del valor del acuerdo del presupuesto de este año, al cual se le da poco a bomba, porque a veces las cosas positivas tienen menos interés que las peleas y las cosas negativas, pero es un presupuesto extraordinario, que nace de un acuerdo político el 14 de junio, que tiene un fondo especial de 12.000 millones de dólares detrás. Hay un crecimiento importante en la inversión pública, obras públicas, vivienda, que va a apalancar empleo. Hay un fondo para las vacunas, hay recursos adicionales para apoyar a las pymes. En fin, es un presupuesto bien robusto que hace que Chile sea el único país de la región, según el Fondo Monetario, que va a mantener su impulso fiscal el año próximo. Y eso es no menor. Entonces ahí hay un apoyo, hay un empujón que es relevante tener a la vista. Lo otro, y esto es notable, es la capacidad de aprendizaje y adaptación del ser humano y de las instituciones que crea el ser humano, incluyendo las propias empresas. O sea, aquí todos hemos aprendido de alguna manera cómo convivir, adaptarnos más o menos a la pandemia. Y uno lo ve en el mundo del emprendimiento, cómo rápidamente, lo que hablamos al principio, hemos saltado un equilibrio en que las plataformas digitales han saltado, ¿no es cierto? Y las empresas buscan nuevas fórmulas de poder mantenerse haciendo sus negocios con tecnología, con digitalización, y esto es a nivel de medianas empresas, grandes empresas, pequeñas empresas. La minería, que ha sido un sustento importante, también ha tenido esa capacidad de adaptación. En fin, y eso es una ventaja respecto a lo que nos pasó este año, porque cuando partimos el año, o en medio de lo peor de la pandemia, estábamos todavía aprendiendo, no sabíamos nada, mucho, ¿para dónde me muevo? Hoy día hay un aprendizaje, hay una capacidad de adaptación que es notable del ser humano y que nos hace también presagiar que eso va a contribuir a tener un 2021 mejor. Así que optimista, pero insistir en el mensaje que esto requiere de verdad, del concurso de todos. No hay gobierno en el mundo que se la pueda solo, no existe. Y por eso que acá el llamado al diálogo y los acuerdos, que al final del día es la única forma de avanzar siempre, pero con mayor razón ahora, es tan fundamental. Excelente. Nos quedamos entonces con el concepto de estar realísticamente optimistas respecto a lo que se viene el próximo año 2021. Quisiera entonces darle las gracias al ministro de Hacienda, Ignacio Briones, al ministro de Economía, Lucas Palacio, y al exministro de Economía, expresidente del Banco Central y economista, José de Gregorio, por aceptar nuestra invitación de conversaciones Piensa Digital de la tercera, presentado por Claro Empresas. Y muchas gracias también a toda nuestra audiencia que se ha conectado para escuchar esta interesante conversación. Muchas gracias, señores.
Gracias a ustedes. Chao, Gracias. chao José, chao ministro Lucas. Un gusto. Muchas gracias a ustedes, que estén bien. Adiós, chao. Oye, Alejandro. optimistas en modo COVID. Optimista en modo COVID. Ese es el modo que hay que estar, exactamente. Muchas gracias a todos entonces, que tengan una excelente jornada y nosotros nos volvemos a encontrar en una siguiente oportunidad aquí en